Muy bien, vamos a iniciar con esta cita bíblica. Iniciamos nuestra primera tutoría y también en general este trimestre. Hicimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a proclamar en voz alta. Ustedes me siguen con el pensamiento, la mirada, la atención en la Biblia. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de traerlo con misericordia, de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y su descendencia y su descendencia. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios por este día y porque nos permite iniciar este estudio acerca de nuestra madre. De manera muy particular, pedimos su intercesión maternal para que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos dispongamos a actuar conforme a lo que nos enseña la iglesia. Todo esto con la oración que la Virgen María, ¿verdad?, nos comparte a través de la iglesia. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me voy a presentar brevemente. Yo soy la hermana Beatriz, soy misionera servidora de la palabra, de origen mexicano, pero estoy aquí en el país desde hace 4 años y medio aproximadamente y trabajo en la parroquia de Santo Cristo de Esquipulas en Cartago con el padre Ronald. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta materia. Dios me ha permitido compartirla ya algunas veces y siempre se aprende, siempre estamos en esa constancia, ¿verdad? Porque tenemos una fe viva, como la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, hoy yo les escribía en el chat hace unos minutos, por si igual si no lo vieron, cómo nos distribuimos en esta Mariología 1, que vemos, ya habían anotado ahí, gracias, unidad 0 y unidad 1, es lo que vemos en estas 3 tutorías. Hoy vamos, primero Dios, ¿verdad? Es el tema 1, María o Cristo; tema 2, María en las principales iglesias cristianas; y tema 3, el esquema mariológico del Concilio Vaticano II. En la segunda tutoría veríamos ya de la unidad 1, el tema 1, que es María en el Antiguo Testamento, y tema 2, María en el querigma primitivo. Y ya la última tutoría está el tema 3, que es la Mariología de San Lucas, y tema 4, Mariología en los escritos joánicos. Ya quedó escrito este esquemita ahí en el chat. Lo hemos manejado de la siguiente manera, pero igual estamos abiertos, ¿verdad? Aportaciones. A ustedes desde el principio también ya se les dio su examen, tienen este material, entonces ya, por lo menos ya dio una revisadita, ¿no? Ya saben de lo que estamos hablando. De hecho, el material está, el examen está muy, muy pegado, o sea, muy literal de lo que dice aquí el libro. Incluso dice casi, es un poquito a veces transcribir lo que aquí se dice, lo que aquí está escrito, o haciendo síntesis. En algunos puntos sí pide opinión, pero entonces aquí está el material. Lo que nosotros hacemos también por el tiempo, porque es corto, en las tutorías, que duran aproximadamente 1 hora 15, 1 hora y media, es un poquito más, pero a veces no da mucho ni la voz ni tampoco tantas ideas, ¿no? Ya venimos cansados de todo el trabajo de ustedes de casa y tantas cosas, entonces
Tratamos de ser concretas y yo me baso mucho en la síntesis y de ahí amplío, pero igual quedo atento si hay dudas. Yo me baso literalmente en lo escrito, en el esquema aquí marcado por el libro, pero obviamente si hay aportaciones y cualquier duda, pues bueno, ahí quedamos en el chat para estarnos comunicando, ya sea de forma personal o grupal. Entonces, dicho lo siguiente, bueno, antes de dar inicio, ¿alguna duda? Si gustan presentes. Somos poquitos, ¿verdad? Somos 5. Estoy viendo 5 nada más. ¿Sí se entendió? Sí. Expliqué, mejor dicho. Sí, Perfectamente. muy bien, gracias. Es una materia muy bonita que de forma personal a mí me ha ayudado mucho. Dios, siempre se vale de muchos medios para fortalecernos. Entonces, voy a dar este inicio, ya cualquier cosa lo vamos comentando. Entonces, vamos a empezar en la página 11, ¿sí? Que es la introducción general. Página 11. Voy a dar, repito, síntesis y demás. Bueno, aquí nos explica un poquito en la introducción cómo María está asociada a Cristo y al estar asociada a Cristo, pues estamos hablando de que está asociada a la iglesia. No podemos hacer esa separación y debemos, de hecho, de eso se trata la materia para que tengamos presente eso. A Cristo en primer lugar por la fe, ella es dichosa porque ha creído, además por su maternidad divina, que es consecuencia de su fe. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta en la cristología la importancia de asociar a Jesús con María. De hecho, el primer temita, de hecho, se pone así, el tema es Cristo María. Pareciera ilógico, hermanos, o sea, esta postura, pero desafortunadamente cuando no hay una formación, sí, se separa. Y no estoy hablando de los protestantes, me refiero a la fe católica, a los cristianos que estamos en esta fe católica. A veces nuestras vivencias en relación a la Virgen María se contraponen un poquito a nuestra experiencia con Cristo, lo vamos a ir viendo. Por eso en esta introducción se nos aclara que María siempre va a estar asociada a Cristo a través de su fe, no solamente por su maternidad. Por su fe es modelo y madre de todos los que creen en la palabra de Jesús, formando la unidad de la iglesia. Vamos a ir viendo, repito, el desarrollo y cómo sí, no solamente se exalta, de hecho Jesucristo propiamente en los evangelios sinópticos dice, ¿no? ¿Quién es mi madre? O sea, ¿quién es mi padre? Resaltando sobre todo más que una maternidad biológica, anatómica, de alguna manera, la fe que la Virgen María tuvo, creyó. Ella ha sido santificada inmediatamente por los misterios de la carne de Cristo que celebran los sacramentos. Sobre todo esto lo vamos a ver en Mariología 2, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de los dogmas, cómo la Virgen María, ¿verdad? Fue favorecida por pues el misterio pascual, crucifixión, muerte y resurrección, y en su momento de la vida sacramental, ¿no? Los sacramentos propiamente regalados por Cristo a través de la iglesia. Entonces vamos a ir viendo por allí cómo la Virgen María, por tener esta participación, por haber creído, pues tiene estos beneficios. Esto es importante porque a veces, repito, de alguna forma inconsciente, yo lo he visto, ya pastoralmente hablando, se le da a la Virgen María como un poder o algo, una independencia, ¿no? Que ella por sí sola, tiene todos los méritos o por sí sola es omnipotente, cuando no. Todo lo grandioso de la Virgen María es por Cristo, ¿no? Y ya vamos a ver la definición. En la parte de abajo dice definición, estructura y método de nuestra Mariología. En sentido literal, Mariología es la ciencia que tiene por objeto a María, de una forma muy sencilla, ¿verdad? La Mariología, ¿quién tenemos por objeto de estudio? A la Virgen María, Mariología. En sentido real, es la parte de la teología que estudia a María, Madre del Redentor y de los redimidos, a la luz de la revelación divina contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. En la Sagrada Escritura y en la tradición eclesial y también en el culto. Entonces, trimestre, hermano, nos va a dar para que comprendamos eso. El estudio de la Virgen María, pero ¿en qué sentido? Partiendo de lo que nos aportan las Sagradas Escrituras, la tradición con T mayúscula y sobre todo el culto, tradición eclesial, o sea, es decir, la tradición de la iglesia y en el culto que vivimos.
¿En qué sentido estudiar a María como madre del Redentor y de los redimidos? Desde ahorita, desde ya tener presente la Virgen María, su grandeza, lo extraordinario de ella y sobre todo lo que Dios hace a través de ella, pero siempre es poner en primer lugar a Cristo, repito, sí estamos como en una tela muy delgadita, un hilito, de darle a la Virgen María, como independencia de Dios. Entonces, esto lo digo no hablando de los hermanos protestantes, de hecho, hoy vamos a tocar un poquito que ellos, cómo ven o qué consideran de la Virgen María. A veces el problema más fuerte está dentro de nosotros, ¿no? Dentro de la yo lo siento un poquito más en la piedad popular, en la cuestión pastoral y sobre todo cuando no hay formación. No hay formación, sí tendemos y rayamos ahí un poquito en separar a la Virgen. Nosotros mismos separamos a la Virgen María de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, bueno, ya página 12 hay un recuadrito ahí, grisecito, y ahí yo os resalto qué es lo que se pretende a través de este estudio en la parte bueno, cognitiva es que comprendamos el cuerpo, perdón, en la parte cognitiva el puesto privilegiado de la Virgen María, pero sí se necesita la comprensión en nuestra parte afectiva, apreciar el papel de la Virgen María y ya en una orden, en la acción, por decirlo de otra manera, fomentar de alguna manera nosotros una devoción más propia, más conveniente. Y ahorita vamos a ir tocando ese punto. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Y ya nos vamos a ir, página 17, María en el misterio de Cristo. Bueno, tema 1, María en el misterio de Cristo. Comprender cuál es el enfoque correcto de la Mariología. Entonces aquí, este primer tema nos tiene que dar una comprensión correcta. Y hay un planteamiento, de hecho, en el primer punto nos dice planteamiento del problema. Nosotros tenemos un problema, no es doctrinal, ¿eh? No es teológico, no es eclesial, o sea, no es de la parte de la iglesia, sino hay un planteamiento que en su momento se ha ido haciendo con el tiempo y es a lo que tenemos que llegar hoy a resolver ese problema. Entonces, planteamiento del problema y aquí nos dice María o quién o Cristo. Perdón, es que están escribiendo que no se pueden, lástima, no se pudieron, Alejandra. Pero esperamos que la próxima, y aquí queda la grabación, por cierto. Entonces, el planteamiento del problema es María o Cristo. Tanto la Mariología como el culto que el catolicismo tributa a María son considerados por algunos observadores como un obstáculo para lograr el verdadero conocimiento de Cristo y el culto que le es debido. ¿Y qué ha contribuido? Hay algunos factores que han contribuido a ellos, ¿verdad? Ciertos enfoques teológicos que dejaban un tanto aislados la figura de María, ciertas formas de hacer teología que desatendían la tradición y la evolución, ciertos intentos de reflexión que pretendían aplicar a María muchas de las verdades cristológicas y ciertas formas de piedad que parecían dejar en lugar secundario la figura de Cristo. Ciertas formas de catequesis que atribuían a María un papel en la obra de la salvación difícilmente conciliable con el Dios que Jesucristo nos ha revelado. Bien, entonces aquí se nos explica el problema y que son varias las circunstancias que en su momento han dado esta vivencia. Y repito, no es fuera de nuestra iglesia, porque a veces en nuestra mente enseguida vienen los hermanos separados. No, voy a poner un ejemplo. Yo les decía en un principio, soy mexicana, y ¿por qué les digo este ejemplo? Nosotros en México tenemos la situación con nuestra querida Madre, la Virgen de Guadalupe. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos esta situación y ahorita me voy a ya ejemplificar con nuestra Madre, la Reina de los Ángeles, en donde nos damos cuenta de este problema ya en lo vivencial, pues en cómo vivimos. La iglesia en su momento acepta la piedad popular y tenemos, por ejemplo, aquí las romerías en mi país, ya se me olvidó cómo se llama, pero bueno, las romerías mexicanas, ¿no? Romerías, no importa el país, peregrinaciones, las peregrinaciones
y que lo hacemos con mucha devoción y mucho amor a nuestra madre, pero llegamos a la iglesia, llegamos al templo, a la basílica, y no participamos de misa. ¿Sí? Ahí está el problema real, ese es el problema real. O tenemos a personas que sí rezan el Santo Rosario en casa o alguna, a mí me ha pasado estar aquí en la parroquia que de repente piden permiso para un rosario antes de la misa que está a las 6, y la gente termina el rosario a las 6 de la tarde y se va, ya no se queda a misa. Ya, entonces, ese es el problema real. Lo que aquí se nos está planteando, el problema de Cristo o María, lo vemos en actitudes como esta. Vemos romeros, ¿verdad? Vemos peregrinos que son capaces de caminar una semana completita para venir a ver a la Reina de los Ángeles, con mucha devoción, con mucho respeto, pero ya cuando es el encuentro cristológico, cuando es el encuentro con los sacramentos, principalmente la Eucaristía, pues ya estamos muy cansados, ya no nos quedamos a la misa. Entonces, actitudes como estas y lo que ya mencioné es la que dicen que está pasando. O sea, ¿por qué dentro de nosotros nuestra fe católica nos hace vivirla de esa manera? Y repito, y a lo largo, ¿verdad? Yo sí, o sea, lo hemos visto, invitar a rosarios y la gente va, pero ya se les invita a la vivencia sacramental, que es un encuentro con Cristo, y ya se desiste, ¿verdad? Entonces, nosotros ante esta situación, ya sea por cuestión de fe popular, por falta de formación o porque no hemos entendido las catequesis, tenemos este dilema dentro de nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Opinión? Seguimos. Listo. Presencia de María en el misterio de Cristo, para ir aquí aclarando, ¿verdad? Hacia dónde vamos. En la dimensión histórica, este, comprende los hechos, bueno, en la unidad del misterio de Cristo podemos distinguir metodológicamente tres dimensiones, ¿verdad? Histórica, soterológica, que es de salvación, significa eso, y eclesial. Entonces, en la dimensión histórica vemos el papel de María. Comprende los hechos de la vida de Jesús en los que se revela como Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Tal como se ha verificado en concreto la historia de Jesús, María entra a formar parte de esta historia de una manera esencial, de la estrecha relación entre María y Cristo, muy presente en los relatos de Lucas y de Juan. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Eh, se desprende que el misterio de María recibe su luz del misterio de Cristo. El estudio de los misterios de María es preciso encuadrarlo en el misterio global de Cristo. La comprensión total del misterio de Cristo no es posible sin María, porque María es parte integrante del misterio de la encarnación. ¿Sí? Entonces, en este primer punto, o sea, nunca para nada queremos separar a la Virgen María de Jesucristo, al contrario, esa unidad entre Cristo y María, precisamente nos da un Cristo tan humano que es el que ahorita nosotros conocemos. Pero bueno, vamos a seguir. La segunda dimensión, que es la dimensión soterológica, que es la soterológica, ¿no? Narra, rama que estudia la salvación. En esta dimensión que nos habla concretamente de la salvación, distinguimos previamente entre redención objetiva y redención subjetiva. Vamos aquí a desglosar. Redención objetiva. La obra de Cristo en cuanto que posibilita al hombre la liberación del pecado y la adquisición de la filiación divina. Redención objetiva. Y la redención subjetiva, la apropiación mediante la fe de la redención objetiva. Es decir, la segunda la vamos a tener por la primera. En nuestra redención objetiva, la obra que Cristo nos da para liberarnos del pecado y nos une a Él como hermanos. La filiación hacia Dios, ¿verdad? Hacia el mismo Cristo es de hermandad. Y ya esta redención subjetiva es obviamente apropiarnos de lo que nos dio en primer lugar, que es la salvación. Aquí, ¿qué plano está la Virgen María? Bueno, inciso A, presencia de María en la redención objetiva. Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Todo mediador y toda mediación humana queda subordinada a Cristo. María aparece en las fuentes de la revelación como colaboradora en la obra de la redención, por su vocación excepcional a ser Madre de Dios.
En la tradición de la Iglesia, la fe cristiana avanza en la interpretación del sí de María como factor influyente en la redención objetiva. Y B, presencia de María en la redención subjetiva. María es la perfectamente redimida. Su concepto inmaculada no la sustrae de la acción salvadora de su Hijo. María está doblemente presente en la redención subjetiva, como figura y modelo del cristiano y como intercesora en favor de todos los redimidos por Cristo. Vamos a tocar algunos otros aspectos, sobre todo en el Concilio Vaticano II, por si hay alguna duda, pero me adelanto un poquito, sobre todo por la última aclaración que se nos hizo, ¿verdad? De la postura de la Virgen María, si es corredentora, esta postura que en su momento se aclaró hace poquito, el Papa, este, el Papa actual, el Papa León, nos aclara, pero desde aquí ir viendo, miren, hablando primero históricamente, o sea, obviamente están unidos Jesús y María, ¿verdad? O sea, están totalmente unidos. Debemos de comprenderlo. Cuando hablamos de la salvación, hay que tener cuidado, ¿verdad? Para no volvernos protestantes y decir que solamente Jesús es nuestro Salvador y solamente por Él. Nunca se va a negar el poder de Dios y por supuesto que de Él viene la salvación, pero no podemos negar la participación del sí generoso de la Virgen María y eso es lo que la pone en un lugar especial. Sí, vamos a ir viendo poco a poco, pero sí como desde ahorita. eh, para llegar a un punto, o sea, jamás vamos a enaltecer a la Virgen María como que ella es nuestra redentora y salvadora, pero tampoco la podemos minimizar. Más adelante vamos a ir viendo estas posturas. Tampoco la vamos ella es nada y solamente como si hubiese sido un objeto. Voy a poner una expresión que suena un poquito feo y lo voy a poner por los tiempos que estamos viendo y que se ha usado este término tan despreciable en algún momento, sobre todo cuando se habla de la bioética, que la Virgen María no fue un vientre de alquiler, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de ese tipo, porque a veces se desprecia de esa manera, o sea, de la Virgen María no la enaltecemos como una diosita pequeña jamás, pero tampoco la podemos minimizar como que Dios nada más lo hubiera usado como un vientre más de alquiler para que se hiciera hombre, no, jamás. Por eso esta dimensión que nos explica la salvación nos dice, no, pues ella también tuvo participación directamente en la parte objetiva y en la parte subjetiva ella fue la beneficiada de esta redención. Es decir, de Dios solo viene la salvación, sí, pero a través de ella llegó a nosotros. Dios lo pudo haber hecho de otra manera, por supuesto, porque Él es Dios, pero se hizo de esta manera y en la cual ella es participante, en la cual ella tiene la iglesia lo que resalta, su sí generoso de la Virgen María, no su poder, porque ya no lo tiene, ella es mortal, pero que es lo que la hace especial para la salvación, ese sí generoso. Nosotros tal vez lo podremos entender un poquito más, sobre todo cuando estamos en la parte pastoral. No sé si algunos de ustedes están en algún grupo, catequesis, algún que nos permite la iglesia, ¿verdad? Dar alguna catequesis y que la gente te dice, gracias, porque por lo que usted hizo, yo pude conocer, ¿verdad? Nosotros en ningún momento tenemos algún poder, pero por haber dado un servicio, haber ido a la catequesis, haber dado alguna plática sacramental, Dios a través de nosotros dio esa salvación. Es algo un poquitito similar. ¿Vamos bien? ¿O alguna opinión? ¿Sí? Le seguimos. Ok, porque luego son varias cosas. Ahora, dimensión eclesial. La iglesia es la presencialización del misterio de Cristo, encargada de hacer asequible a todos los hombres el mensaje de salvación. Según la doctrina del Vaticano II, la relación de María con la iglesia se puede resumir así. María es miembro de la iglesia como hija de Adán y redimida en Cristo. María es figura de la iglesia en su maternidad y en su virginidad. María es tipo de la iglesia en su fe, en su caridad y en su unidad con Cristo. María es ejemplo de la santidad de la iglesia. María, en su glorificación definitiva, muestra a la iglesia lo que será la meta definitiva que está espera. Pablo VI completó esta relación entre María y la iglesia con el título de María, Madre de la Iglesia. Entonces, con todo lo que ya se dijo, vamos a dar la respuesta al dilema inicial, ¿verdad? María o Cristo. Bueno, entonces con ya estas tres dimensiones, nosotros podemos responder
que la figura real de María no es un obstáculo, sino un medio para llegar a la comprensión del misterio de Cristo. La Mariología es una necesidad porque nos da a conocer facetas que afectan esencialmente el proceso de la revelación. Siempre que en la Mariología o en el culto se da una oposición entre Cristo y María, este hecho es consecuencia de un enfoque falso de la cuestión. La Mariología tiene que aparecer necesariamente en conexión con Cristo y con la Iglesia. Prescindir en teología de la figura de María sería peligroso para la comprensión del misterio de Cristo. En la pastoral hay que fomentar una catequesis teológicamente bien fundada. Y a la conclusión, la Mariología tiene que encuadrarse necesariamente en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Me gusta mucho la conclusión, muy concreta. Entonces, no debería de haber dilema, ¿va? O respondemos el dilema. En la práctica, repito, desgraciadamente sí existe, no lo podemos tachar ya como somos herejes o pienso que no hay conciencia, falta de formación, en su momento falta de comprensión es lo que se ha dado. Pero ahorita, pues esta materia, nos lleve a dar una conciencia, nos haga una conciencia más clara. En su momento, ¿no? Yo siempre he dicho cuando doy esta introducción, si alguno o todos nosotros somos, estamos en un apostolado, estamos en la pastoral, que tengamos mucha caridad cuando hablamos con la gente, hablando de este tema, ¿verdad? No podemos llegar a regañar, a decir, estás mal, a corregir simplemente sin caridad. Lo que tendríamos que dar es una buena catequesis, hace falta, independientemente, repito, del apostolado que se tenga. De hecho, en su momento, la parte pastoral sí pide que cualquier grupo, todos los grupos, se haga una mención clara de quién es el papel de la Virgen María en la iglesia, ¿no? Y aquí la conclusión es muy concreta. No podemos, o sea, no podemos, por decir, bueno, una solución sería fácil, no hay que hablar que la Virgen María, no, 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 no podemos hacer esa separación. Al contrario, primero, que la Virgen María no sea un obstáculo, ¿sí? Eso es algo súper importante. Y también, si nosotros suprimiéramos el hablar de la Virgen María, el omitirla, nos perderíamos de una parte exquisita de Cristo, del mismo cristianismo, ¿verdad? Porque ese sí generoso, bueno, ya lo vamos a ir viendo en los dogmas, ¿no? La forma extraordinaria que Dios trabajó en nuestra madre en cada uno de los dogmas y cómo se manifiesta. De hecho, a través de ella la iglesia nos muestra, vamos a decir así como las metas que estamos llamados a alcanzar. Entonces ella cumple muchas funciones en nuestra iglesia, su persona. Entonces, lo que tendríamos que corregir sería tal vez un poquito la presentación, más que fíjense que presentación ya muchas veces, bueno, ustedes me dirán, yo llevo algunos años de misión, algunos años de vida misionera, y lo que yo he constatado ya en la parte pastoral muy fuerte es que se omite, o sea, no se explica. Se deja llevar, por ejemplo, hay personas que dicen, yo nada más me quedo con el rezo de Santo Rosario y nada más les enseñamos a rezar el rosario y ya no explicamos la dimensión de la Virgen María o lo que esto implicaría o lo que significa. A veces siento que nos ha faltado como esa parte y por eso tenemos ideas y repito, por ejemplo, la iglesia, en otros temas vamos a ver estas fiestas marianas o estas devociones marianas populares, la iglesia las deberíamos de aprovechar. Yo sí he visto aquí en Costa Rica, por ejemplo, cuando se aprovecha para que en esta fiesta nacional siempre se están dando pláticas de Mariología. Lo que tendremos que hacer nosotros es aprovecharlas, ¿verdad? Aprovechar todo este conocimiento que se nos imparte y no quedarnos con únicamente en la parte devocional, que ayuda mucho la fe, pero no es suficiente para evitar el dilema que estábamos mencionando en un principio y que sí se vive, hermanos. Ya en la práctica, o sea, tal vez no como con mucha conciencia, decir, ah, no, la Virgen María no la menospreciamos o aparentemente no la divinizamos en los católicos, pero ya en práctica hay que tener mucho cuidado acerca de este tema. Bueno, ese es el primer tema. ¿Vamos bien? ¿Avanzamos al otro? ¿Algún comentario acerca de esto? ¿Los escucho? Buenas noches, hermano. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Sí, sí, muy bien, clarito. Bueno,
Mucho gusto. Cristian Chávez para servirle. Mucho gusto. No, simplemente hacer el comentario de lo que usted dice. Me ha tocado a veces estar allá en México cuando se celebra la Virgen de Guadalupe y es impresionante la cantidad de personas que llegan y el domingo vas a misa y, pues las iglesias no están llenas. Pasa igual aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y creo que a ver, es un tema extenso, pero creo que básicamente tiene que ver con la formación de nosotros como católicos, ¿verdad? Que deberíamos estar bien formados en la fe, no estamos bien formados, entonces cuando nos toca hablar de estos temas preferimos omitirlos y son temas de los que no se hablan, ¿verdad? Inclusive mucho católico no tiene los argumentos para defender su fe con hermanos que no son católicos, ¿verdad? Cuando nos tocan estos temas. Justamente, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera sabe qué es la hiperdulia, por ejemplo, entonces, que son temas de formación que deberíamos todos conocer. Pero creo que lo que usted dice es totalmente cierto, ¿verdad? Creo que somos, los católicos en muchos lugares somos más marianos que cristianos. Sí, muchas gracias, Cristian, muy amable. Sí, sí, porque a veces, hermanos, nosotros decimos, es que ya los hermanos protestantes no quieren a nuestra madre o no, o dicen de nosotros y demás. No, el problema está dentro. Mira, tocaste un tema muy importante. De hecho, pues es muy doloroso, que no tiene que ver con la Virgen y en general el cristianismo, ¿no? Es muy doloroso que nuestros países hispanos, nosotros latinoamericanos hispanos, somos los que tenemos por muy alta, ¿verdad? En índice que somos católicos, cristianos católicos y con mucha devoción a la Virgen. O sea, tú vas a cualquier país de aquí hispano, latinoamericano, y hay alguna devoción, la Macarena, en su momento algo relacionado a la Virgen María, y es terrible, ¿verdad? Que estamos en altos índices de violencia y todas las cuestiones de antivalores. Entonces no tendríamos ni por qué estar padeciendo esto si tuviéramos esta formación. Obviamente, ojalá, ¿verdad? Esto empiece en casa, principalmente en casa. A mí me da mucho gusto que ustedes se estén formando. Yo siempre les he dicho que en su momento tendríamos que compartir, o sea, con mucha caridad desde donde estemos, compartir esta formación. Yo sí les invitaría mucho a eso, a hacerlo con caridad, ya que a veces sí somos muy, podemos ser un poco bruscos, ¿verdad? O sea, a lo que voy hasta lo siguiente. A veces nosotros podemos, por ejemplo, ya en las fiestas próximas patronales, una disculpa, es que voy a conectar, en la próxima fiesta, nosotros regañemos a la gente porque andan de romeros, no, no se trata de esto, y no se quiere decir que se quite, ¿eh? El punto no es que se deje de hacer, sino se tendría que como, o sea, lo que se está haciendo, la romería, pero vamos a misa, simplemente no, vamos a misa, podemos buscar, miren, se han buscado muchas veces, por ejemplo, en México, lo que se ha buscado, los padres decían, antes de que se vayan allá se dice peregrinos, los padres, por ejemplo, buscaban que si hubiera una tarde de confesiones, que la gente antes de ir, porque igual llegar a la basílica, llegar a la parroquia a buscar confesión, a la catedral o alguna de estos lugares donde hay mucha gente, pues obviamente no se puede dar el servicio, ¿verdad? Pero buscar con antelación la vida sacramental y ya sería como un combo completo. Entonces sería como ahí poco a poco. Entonces, bueno, vamos a continuar y por eso vamos a llegar a este segundo tema en donde decimos, María en las principales iglesias cristianas. Esto nos va a sorprender mucho, bueno, o tal ya tengamos el conocimiento y nos va a reforzar como hablando de los cristianos en general, no, de los que no están en la fe católica. Entonces, tema 2, página 31, ¿sí? Página 31. María en las principales iglesias cristianas. Conocer el lugar que ocupa María en la reflexión y en el culto de las principales iglesias cristianas, o sea, las no católicas. María en el protestantismo. Vamos a ver la introducción. No es fácil reducir a unidad el pensamiento de los protestantes acerca de la Virgen. La Mariología católica constituye una serie de puntos de fricción con los protestantes que inciden en las líneas
maestras del quehacer teológico. Bueno, para empezar, aquí se van a dar mención, ¿verdad?, del pensamiento protestante, pero no se podría abarcar en su totalidad, porque recordemos que ellos, aunque tienen una línea a seguir, así, ahorita vamos a ver los puntos, pero hablando de la Virgen María y sobre todo en estos últimos días, es todo un tema de debate, porque vamos a hablar de los primeros protestantes, vamos a llamarles así, y es lo que aquí el libro nos expresa, pero ya a lo largo, como se han dado tantas, separaciones de los luteranos, cuántas otras iglesias no se han hecho sectas y así. Entonces ya sería como difícil decir que el libro abarca, vamos a decir, todo el pensamiento protestante, no. Está muy complicado porque al final, como ellos no tienen ningún lineamiento concreto, vamos a hablar de los primeros, ¿verdad? Vamos a decir así como de los principales. Por eso, en principios fundamentales del protestantismo, primero lo que vamos a entender es ellos en lo que creen, cuál es su lineamiento, cuál es su doctrina. Eh, Protestantes y católicos tienen una concepción distinta en lo que se refiere tanto a las fuentes de la revelación como a la antropología cristiana. Entonces, cabe resaltar que nosotros creemos una cosa y los protestantes otra cosa. Vamos a ir viendo. A. Por lo que se refiere a las fuentes de la revelación, mientras para los protestantes la palabra revelada se encuentra solo en la Sagrada Escritura, para los católicos se encuentra también en la tradición de la Iglesia y en el magisterio. Y como consecuencia, los protestantes rechazan como infundados todos los dogmas y verdades marianos que no están afirmados en la Escritura. Entonces, la primera separación o la primer debate con los protestantes, pues es precisamente porque ellos solamente se basan en las Sagradas Escrituras. Nosotros, nuestra fe católica, gracias a Dios, tenemos un tripié, ¿verdad? Que es Sagradas Escrituras, en su momento la tradición con T mayúscula y el magisterio. Por lo tanto, al no basarnos únicamente en lo que dicen las Sagradas Escrituras, aquí ya es la primera separación o la primera incredulidad de parte de ellos en lo que se refiere a la Virgen María. Sobre todo, por ejemplo, los dogmas, aunque claro, están basados en algunas citas bíblicas, pero la fuente más grande pues es la tradición y en su momento el magisterio. Entonces, al darnos esta aportación, hablando de la Virgen María, la tradición y el magisterio, cosa que los protestantes no tienen, entonces pues ya, desde ahí empezamos, ¿no? A ver desde dónde está esta separación en relación a la Virgen María. Por lo que se refiere a la antropología cristiana, la relación del hombre con Dios en el plano salvífico se expresa entre los protestantes clásicos con los siguientes principios. Los protestantes son solo Dios, realiza gratuitamente la obra de la redención, de la que se excluye toda colaboración humana. Entonces ellos solo Dios. Cristo es el único mediador sin que puedan admitirse ni secundarla, ni subordinarmente otro mediador. Entonces es solo Dios, solo Cristo. Y por último, el hombre solo puede aportar la fe como confianza en Dios en forma de pura pasividad. Entonces es solo Dios, solo Cristo y solo fe, la forma en que ellos viven. Entonces otro punto más, ¿verdad? De que nos alejamos. En el hombre no existe ninguna capacidad de merecer, de de impetrar, ni de dar, ni de ser invocado, puesto que todo lo hace en nosotros la gracia de Dios. Entonces es solo Dios, solo Cristo, solo fe y solo gracia. Es su forma de la doctrina cristiana. Como consecuencia, los protestantes rechazan cualquier posibilidad de colaboración positiva de María en la obra de la redención. En el otro temita estábamos viendo, ¿verdad? Nosotros obviamente la salvación únicamente viene de Cristo, pero lo decíamos en la dimensión soterológica de la salvación, en la parte objetiva y subjetiva, y también en la dimensión histórica. Bueno, en las tres dimensiones la participación de la Virgen, o sea, en ningún momento se le da a ella el poder, no, pero sí hay una participación
y los protestantes la excluyen completamente una colaboración positiva, o sea, no para nada le dan esa, vamos a decir así, a ese sí generoso, no le dan ningún mérito de alguna manera, vamos a llamarlas así. Por lo tanto, la Mariología católica a través de este prisma protestante, entonces, ¿cómo quedaría? Adquiere las siguientes connotaciones. Es símbolo de la teología natural en cuanto se funda más en razonamiento humano que en la palabra revelada. Es símbolo de la evolución modernizante y sentimental del catolicismo, ya que sus principios abren el camino a una justificación caprichosa del dogma mariano. Es símbolo del valor de la tradición frente a la escritura. Es símbolo de la teología de la cooperación humana en el orden de la salvación. Con todo, queda en la Mariología un campo plenamente abierto a la reflexión teológicamente protestante, la tipificación de María respecto de la Iglesia y de sus miembros. Bien, entonces, con lo antes dicho de la doctrina del protestante, entonces ya cuando se habla a los aportes de la Virgen María a través de los dogmas de la tradición y del magisterio ante la teología protestante, se da más ellos lo entienden así, que son como más nuestros caprichos, somos más nosotros en una necesidad sentimental y que son cuestiones de modernización, o sea, no le dan ese valor que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver el pensar de los padres protestantes. Por eso les decía, ahorita estamos hablando de los protestantes, los primeros, vamos a llamarle así, que es Lutero, Calvino, en su momento, Zwinglio. Entonces, que son los más antiguos, ¿sí? Ahorita si hablamos de protestantismo, Dios mío, son tantos que no podríamos decir que todos los protestantes tengan este pensar, incluso muchos están tan lejos de los iniciales, pero bueno, vamos a hablar de los principales, ¿no? Que son los más conocidos. Empezamos con Lutero. Admite la maternidad divina de María, su virginidad perpetua y posiblemente la Inmaculada Concepción, proponiendo a María como modelo de virtudes cristianas. Rechaza la asunción y todo culto e invocación a los santos, conservando solo la fiesta de María, que se pueden considerar fiestas de Cristo. Pues miren, aquí es muy interesante porque incluso no es que los protestantes como tal rechacen a la Virgen María en su totalidad. Aquí vemos que en el pensar de Lutero había cierta aceptación, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Calvino. Admite la maternidad divina de María y su virginidad perpetua. Rechaza la Inmaculada Concepción y admite faltas en María, aunque alaba su fe. Niega el mérito y el poder de intercesión de María y por consiguiente la posibilidad de invocarla. Bien, entonces vamos viendo, ¿verdad? Repito, no es que ellos rechacen en su totalidad a la Virgen María. Ahí van, algunos una cosa, otros otro. Y inciso C, Zwinglio admite la maternidad divina de María, su virginidad perpetua, la asunción y la Inmaculada Concepción. Pero ¿qué es lo que no acepta? La intercesión de María. Entonces vemos tres padres, de los padres de la Reforma, padres protestantes, y son tres posturas. Entonces ya en la actualidad, toda la gama de protestantes que nosotros conocemos están en alguna de estas posturas. Pero miren que algunos están con unos agarran un poquito de Lutero, un poquito de Calvino, o sea, están allí toda la mezcla. Ajá, Erika. Hola, buenas noches, hermana. Es Erika, Eh, buenas noches. aquí, eh, pues ojalá que nadie se ofenda, ni mucho menos, es una cuestión de consulta. Pues pareciera que cuando el Papa, ¿verdad? Escribió algo ahora hace poquito, como que negaba la intercesión de María. ¿Qué nos puede, qué me puede ayudar usted en eso? Vamos a hablar más adelante. Ok, Sí, listo. lo dije en un principio, Gracias. que vamos a Ok. tocar el Vaticano II. Ujú. Sí, entonces hablamos, hay una nueva corriente, ¿sí? Algunos teólogos protestantes modernos han sometido a revisión la postura de sus iglesias en relación con María.
proponen la vuelta a las fuentes Escritura, padres de la Iglesia y padres de la Reforma. Sus afirmaciones son puramente personales, pero abren un camino al diálogo ecuménico. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen que estudiar bien lo que ellos creen. Ahora vamos a ver la postura de María en el anglicanismo, ¿sí? La falta de una autoridad doctrinal, que es lo que tienen los anglicanos, y la libertad de conciencia hacen difícil reconocer lo que es común a las distintas iglesias, generalizando. Miren, aquí vamos a ver, bueno, son que la iglesia alta, que la iglesia media, que la iglesia baja, entonces vamos a ver que cada una tiene como su propia interpretación acerca de la persona de la Virgen María. Entonces ahí lo dejo, pero en sí es eso, o sea, no, al no haber una cabeza, entonces cada quien le da una interpretación dentro del mismo anglicanismo, no se puede generalizar. Y ya marianos ortodoxos, aquí vemos la postura en su presencia, omnipresencia. María ocupa un lugar muy importante tanto en la liturgia como en la vida y en la cultura de la Iglesia Ortodoxa. La doctrina mariana de la Iglesia Ortodoxa es muy similar a la de la Iglesia Católica, salvo algunos matices. Admite la maternidad divina, la virginidad perpetua y la participación de María en la obra redentora de Cristo, su maternidad espiritual y su intercesión a favor de todos los hombres. Entonces vemos un parecido muy grande, ¿verdad? A lo que nosotros tenemos con la Virgen María. Ya la postura ortodoxa ante los dos dogmas marianos recientes. Los ortodoxos solo reconocen como magisterio infalible el de los concilios ecuménicos celebrados antes del cisma de Oriente. Como consecuencia, no admiten las definiciones dogmáticas sobre la Asunción de María y su Inmaculada Concepción, aunque admiten su contenido interno. La negación del misterio de la Inmaculada Concepción por algunos teólogos polemistas tiene posiblemente su base en un malentendido de la formulación del dogma hecho por los católicos. Entonces aquí vemos algunas posturas de las iglesias ortodoxas que en su momento tienen acerca con la Virgen María, sobre todo en los últimos dos dogmas, que en su momento lo veremos en Mediología 2. Entonces ya como una conclusión, a ver, entonces los protestantes, ¿se acuerdan que habíamos dicho su doctrina? Como consecuencia de su principio que es solo Dios, solo Cristo, solo fe y solo gracia, el protestantismo se opone a algunos dogmas y verdades marianos que están en condición con dicho principio, y en general sí se limita a admitir aquellas verdades que están en la Escritura, así como la tipificación de María respecto de la iglesia y de sus miembros. Lo habíamos comentado, ¿verdad? Pero repito, los protestantes solamente, voy a basarme más en esta postura de solo escrituras, solo sagradas escrituras y lo que dice ella. Entonces, obviamente ya no le dan el peso, ya no le dan la credibilidad a lo que dice la tradición y a lo que dice el magisterio, y mucho de los aportes que tenemos de la Virgen María, pues es por la tradición y el magisterio. Entonces ya desde allí. Concretamente los anglicanos encontramos en él muy diversas posturas, lo que había mencionado, como no tienen una cabeza que los guíe, entonces dentro del mismo anglicanismo hay diferentes posturas en relación a la Virgen María. Y ya con la Iglesia Ortodoxa, su doctrina mariana es muy similar a la nuestra, la Iglesia Católica, y María ocupa un puesto importante en su liturgia, que con eso nos quedamos. Miren, sí era importante esto, sobre todo después del tema que habíamos visto antes, porque a veces la problemática, o se cree que los protestantes desechan a la Virgen María en su totalidad, y a veces parecemos ser más protestantes nosotros. Entonces, nada para que tener vamos a decir, una pincelada, porque repito que actualmente hay una gama completamente distinta al protestantismo, porque tendríamos que ver qué padre de la Reforma siguen, y es difícil que sigan una postura. Muchas veces esto se basa más en sus beneficios muy particulares, pero igual ahí tenemos la postura protestante en relación a la Virgen María. Y en este tema 3, que es el esquema mariológico del concilio, vamos a estar en la página 44. ¿Hasta ahí vamos bien?
de lo que estamos viendo? ¿Sí, no? ¿Todo bien? Listo, Laura. Muy bien, gracias. Mire, vamos a ver completamente este temita 3, el esquema mariológico del Concilio Vaticano, y después vamos a tocar, ante la inquietud de Erika, que yo se los había dicho desde el principio, sobre todo por esto que ha acontecido, y aclarar este punto, y sobre todo porque se presta para nuestro tema del día de hoy. Pero les pido que primero veamos completamente el esquema del Concilio Vaticano II, y ya lo último sería tocar esa última aportación que nos dieron hace poquito, ¿verdad? El Papa. Entonces, estamos página 44, tema 3, el esquema mariológico del Concilio Vaticano II. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Conocer las corrientes de pensamiento que confluyeron en el texto conciliar sobre María y lograr una visión de conjunto del mismo. Bien, corrientes mariológicas que se enfrentaban en el concilio. Entonces, la postura de la Virgen María se tuvo que debatir, o ser así, qué postura, a qué conclusiones se llegó en el Concilio Vaticano, ¿sí? Vamos desde el principio. Desde el Congreso Mariológico Internacional, año 1958, el interés de los especialistas se polarizó en dos corrientes contrapuestas que se enfrentaron con fuerza en el Concilio Vaticano II. Una es el cristotipismo y el eclesiotipismo. Vamos a desarrollarlas aquí. Entonces, para empezar, el Concilio Vaticano hubo dos corrientes, ¿verdad? Se trataron dos posturas. Ni una ni otra escuela pueden hacer la síntesis de la mariología que está vinculada tanto a la cristología como a la eclesiología. Entonces fueron dos escuelas que presentaron su postura, ¿verdad? Una está vinculada a Cristo y la eclesiología es la iglesia. Entonces, que en relación a la persona de Cristo y otra en relación a la persona de la iglesia. Vamos a inciso a cristotipismo o maximalismo. Vamos a checar aquí. Parte de la idea fundamental de la maternidad divina de María, por la que María pertenece al orden hipostático. Hablamos. Tanto la virginidad perpetua de María como su concepción inmaculada y su asunción son una exigencia de la maternidad divina. Para explicar la cooperación de María en la obra de la redención, distingue dos momentos lógicos en la redención objetiva. Uno, el Padre acepta la redención de Cristo solo a favor de María. Dos, Padre acepta la pasión de Cristo y la compasión de María a favor de todos los hombres. Sitúa a María en el vértice de la iglesia, pero exige que su estudio se realice desde la cristología. Y ya la conclusión. El peligro de esta tendencia es la posibilidad de construir una mariología sin suficiente base teológica en la escritura, en la tradición. Entonces, a ver, aquí estamos leyendo lo que esta escuela, la cristotipismo, está presentando. Entonces, a ver, estamos viendo, o sea, esto es lo que este es el material que ellos aportan. Pero en esto que ellos están diciendo, aquí por eso el último punto dice, pero el peligro, ¿verdad? El peligro de todo lo que se dijo antes, los incisos anteriores, bueno, los puntos anteriores, es construir una mariología que sin suficiente base teológica en las Sagradas Escrituras o en la tradición, y pues es un peligro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros católicos es Sagradas Escrituras, tradición y magisterio? Entonces, si le estamos fallando a alguna de las tres, entonces es peligroso. Todo lo que se diga las tres tienen que estar en su momento simétricas, tienen que estar de acuerdo. Vamos a ver la otra escuela, lo otro que se presentó en el Concilio Vaticano II. Eclesiotipismo o minimalismo. Parte de la idea fundamental de María, figura de la iglesia. Desde aquí
se aclara la maternidad divina de María como momento de formación de la Iglesia, su virginidad, su concepción inmaculada y su glorificación en la Asunción. Estamos hablando de los dogmas. Como cooperadora en la redención, María es junto a la cruz la representante de la Iglesia. Su aceptación es personal y eclesial. Esta tendencia pone el estudio de María en relación con la eclesiología y no con la cristología. ¿Cuál es el peligro de todo lo que estamos diciendo, esta segunda presentación? Su peligro consiste en la posibilidad de dejar postergados los privilegios verdaderamente excepcionales y únicos de María. Entonces, a ver, en la otra postura, en la otra escuela, pues se podía quedar fuera lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que dice la tradición. Aquí, por eso en su momento su segundo nombre de eclesiotipismo o minimalismo es reducir los privilegios y la grandeza que la Virgen María ha tenido, solo únicos en ella. Entonces, esas dos posturas, o sea, esos dos peligros, bueno, es todo lo que se estuvo estudiando en el concilio. Entonces, por eso llegamos a esta segunda parte, inclusión del esquema mariano en la Constitución sobre la Iglesia. La discusión del esquema mariano en el aula conciliar condujo a la necesidad de decidir si dicho esquema se incluía en la Constitución sobre la Iglesia o se presentaba como un documento aparte. Ante la decisión, se pusieron de manifiesto dos posturas. Nuevamente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? A. Razones aducidas por la posición integracionista. María es figura de la Iglesia. Las dos son fruto de la redención de Cristo y estarán mejor tratadas en un mismo esquema. Este tratamiento facilitará el ecumenismo y será mejor comprendido por los católicos. La integración de los esquemas no supone una aceptación del eclesiotipismo. Segundas razones aducidas por la posición separacionista. Hay una primera, la primera razones es integrarlo todo y el otro nada más separarlo, ¿verdad? Que es la que vamos a ver ahorita. La singularidad de María tiene características difíciles de encajar en un esquema sobre la Iglesia. Un esquema separado sin negar la relación de María con la Iglesia responde mejor a su íntima unión con Cristo. El bien de los fieles y la expectación de los hermanos separados exige una exposición completa de la doctrina sobre María. La integración puede interpretarse como una toma de postura a favor de eclesiotipismo. C. El fondo del problema. Se reduce a un enfrentamiento de las dos escuelas descritas en el apartado anterior en un principio. Bueno, hasta ahí vamos bien. Miren, ¿y por qué estoy leyendo todo esto con mucho detenimiento? Para que ustedes tengan el conocimiento. El punto, hermanos, es todo lo que, las ideas, todo lo que se ha manejado, todo lo que se ha presentado en relación a la Virgen María. ¿Sí? Entonces, es para que nosotros tengamos una idea muy concreta como iglesia, lo que la doctrina enseña. Hasta aquí estamos viendo que a pesar de que ya se tienen dogmas en su momento, ya se tienen aportaciones donde se unifica iglesia, bueno, sagradas escrituras, magisterio y tradición, sigue habiendo como ciertos ahí aportaciones o así, bueno, pero en relación a esto, la Virgen María, entonces el Concilio Vaticano II era un momento muy propicio para que se presentara esto que estamos leyendo, para que se nos diera una conclusión, que es lo que vamos a ver. Sentido del voto. Previa advertencia del moderador de que en ninguna de las dos hipótesis se actuaba en contra de la dignidad y la devoción de María. La integración obtuvo la mayoría por una pequeña diferencia de votos. Entonces, bueno, solo recordando, acuérdense que en un principio dijimos que había dos escuelas, una que presentaba, voy a recordar, la cristotipismo
y la eclesiotipismo. Ambas, tenían como un punto débil, ¿verdad? O sea, en este se corre el peligro que no está del todo con las Sagradas Escrituras, en esta se corre el peligro que no veamos la totalidad de la grandeza que Dios ha hecho en la Virgen María. Por lo tanto, aquí se tenía que ver, no se está debatiendo, por eso dice, previa advertencia del moderador de que ninguna de las dos hipótesis se actuaba en contra de la dignidad y la devoción de María. La integración obtuvo mayoría por una pequeña diferencia de votos. La decisión no fue una toma de postura a favor del eclesiotipismo. Vamos a ir viendo. La redención, perdón, la redacción se encomendó a peritos de las dos tendencias. El esquema definitivo se mueve entre las dos corrientes mariológicas. En él se dice expresamente que no se pretende resolver las cuestiones que aún no hay dilucidado plenamente la investigación. Entonces, bueno, hasta aquí voy a detenerme, hermanas. En relación a la persona de la Virgen María, todavía hay como ciertos detalles que se tienen que aclarar, pero nunca va a ser en cuestión del dogma. Los dogmas ya están establecidos y de eso no se está desdiciendo, sino ahorita estamos viendo la postura. Esas posturas que hasta cierto punto dentro de la iglesia podemos tener. Entonces, este esquema se presentó en el Concilio Vaticano II. Y entonces, ante todo esto, vamos a ir llegando a la conclusión. Presentación del esquema. El relator señaló que el misterio de la Madre de Dios, unido al de la Iglesia, hay que estudiarlo a la luz del misterio del Verbo encarnado. La doctrina mariológica desborda los límites de un tratado sobre la Iglesia y el capítulo que la contiene se sitúa al final para dar una síntesis general de la doctrina sobre María. Discusión del esquema. Se centró fundamentalmente en dos títulos mariológicos. Uno, María Mediadora Universal, y dos, María Madre de la Iglesia. Aquí aquí va a decir todo el por qué María Mediadora, por qué María Madre de la Iglesia. Todo esto, hermanos, que les estoy presentando todo esto que estábamos leyendo, a ver, quiero aclarar, fue todo lo que se presentó en el Concilio Vaticano, las posibles dudas, como las inquietudes de parte de la misma iglesia acerca de la Virgen María, a pesar de que ya tenemos en su momento un estudio, a pesar de que ya se tiene sobre todo los dogmas, o sea, la iglesia tan necesitaba dar más aportaciones. Y entre todo lo que yo ya leí, vamos a ver la valiosa intercesión de Pablo VI, que dice, vamos a tener presente lo siguiente. En el discurso de clausura de la tercera sesión, Pablo VI proclamó a María madre de ¿qué? De la Iglesia. Se fundó en la teología del cuerpo místico. Si María es madre de la cabeza, también es madre de ¿quién? De los miembros. Creemos que el discurso de Pablo VI es un acto de magisterio ordinario y personal que no tiene valor definitivo, pero estuvo revestido de una gran solemnidad. Esto es muy importante y aquí voy a empezar un poquito a tocar lo que mencionaba Erika y que es una duda, Erika, no, nadie se va a ofender, yo creo, porque ni la Virgen, porque ha sido una duda que ha venido. Por eso en su momento el Papa actual dijo, vamos a aclarar en relación a los términos de la Virgen María. Aquí quiero aclarar, creemos que el discurso de Pablo VI es un acto de magisterio ordinario y personal, que no tiene valor definitorio. La palabra definitorio, lo que se dijo en aquel momento del Concilio Vaticano II, no era definitivo. Por eso ahorita el Papa actual dijo, vamos a darle allí una ayudada, vamos a aclarar, vamos a poner esta postura. Digo esto porque nuestro problema no es doctrinal, nuestro problema no es que la iglesia se equivocó, el Papa anterior tuvo un error. No. Voy a aclarar esto. Por ejemplo, cuando se trata de dogmas, que ahorita el Papa Pablo VI dijera, vieran que tenemos un gran problema con la Inmaculada Concepción, ¿no? Eso sería gravísimo, como para que se haga todo un debate, ¿verdad? Cuando es dogma, quiere decir que el Papa de ese momento dijo, así es y así seguirá
pase lo que pase por los siglos de los siglos. Lo que ahorita se ha aclarado en su momento, hablando de la Virgen María, por algunos términos que en el Concilio Vaticano se utilizaron, sobre todo, ¿qué dijo Pablo VI? Perdón, bueno, primero Pablo VI, no, lo que él dijo en el Concilio Vaticano en relación a la Virgen María no era definitorio, por eso aquí nos aclara que no tiene valor definitorio porque lo dijo de una forma ordinaria y personal. Fue su opinión personal, lo que él hasta ese momento conocía, dio esos puntos de vista, dio hasta cierto punto esos términos para dar una conclusión, pero estuvo revestido de una gran solemnidad, pero es papa, entonces le dio cierto valor. ¿Qué pasó ahorita directamente con lo que el papa nos dijo? Bueno, ojalá lo hayamos leído todos porque no me voy a tener tanto ahí, pero igual, cualquier cosa, estoy atenta. El problema cuando el Papa dice es cuestionable o en su momento es preocupante que un término a lo largo de los años haya causado tantas dudas y no es entendible. Entonces, si por el hecho de llamar corredentora a la Virgen María, que es de los términos más debatibles, está afectando el cristianismo, y voy a valerme de esta clase, estamos volviendo al principio que ya estaba establecido, que no es Jesús o María, o quién es el dilema, ¿no? El dilema del tema uno es, dile, Jesús o María, o sea, como que hay ahí, voy a usar una expresión, como hay hasta un debate de poder, ¿verdad? ¿Quién es más poderoso, quién da más y demás? Entonces, si este término que fue el de corredentora está afectando la comprensión de lo ya sagrado, de lo ya dado, como es la salvación, y que nosotros entendemos perfectamente que el único salvador y del único que nos viene la salvación es de Cristo, pero esta expresión que se está usando no se está entendiendo del todo con el sentido que se dijo desde el principio, y sobre todo está afectando ya la parte de salvación y está poniendo en debate, vamos a decir así, la persona de Jesucristo y María. Entonces, ¿qué dice el Papa? Ya no hay que usarla. O sea, no vamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? No sé, porque no se le da el sentido. Miren, explicar esta palabra corredentora no es para 5 minutos, ¿verdad? Para que se le diera el sentido, pero lo que sí se creía que la iglesia lo habíamos asimilado con el sentido que se dijo desde un principio. Voy a regresar a la lección de hoy mismo, ¿no? En un principio estábamos diciendo, o sea, no hay ni siquiera, sí, no tendría que haber ningún debate, no tendríamos ni siquiera pasarnos por la mente que la Virgen María nos da la salvación, o sea, eso no tendría que pasar por nuestra mente si tenemos claro que nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y que la salvación nos, Dios Padre que crea, Dios Hijo que salva, redime, y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ama, nos santifica. Entonces, si nosotros tuviéramos tan clara esta parte, nosotros no concebiríamos en ningún momento que la Virgen María nos salva. ¿Sí me explico? Pero partiendo todo lo que ya hemos mencionado en esta clase, pero tampoco podemos negar su valiosa participación. Ese sí generoso la iglesia no lo puede quitar, no lo puede desnegar, ¿verdad? Cuando vemos la belleza de los dogmas, decimos, wow, ¿cómo es posible la grandeza que Dios le dio a la Virgen María y todo lo excepcional que se muestra en la Virgen María que viene de Dios? En ningún momento se le da ni un gramo de posibilidad que ella nos da la salvación, pero sí entendemos que ella ha participado de ello. Bueno, entonces el Papa aclara, sobre todo esto fue como muy debatible y lo que se entendía y demás. ¿Qué es lo que dice el Papa? Es que si esta expresión, repito, de corredentora afecta tanto, no se entiende, hace debate, hace dilemas, y en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo. ¿Qué es lo que dice el Papa? Quitemos de ese título, porque no está favoreciendo, no está ayudando a lo que es el cristianismo y sobre todo la comprensión de la salvación. Y entonces, repito, estamos retrocediendo y otra vez volver al dilema del tema uno que estamos viendo nosotros, que es Jesús o María. Es darle como un título a la Virgen María que la iglesia nunca le ha dado. No sé si hasta aquí vamos bien. Antes de llegar a la conclusión, ¿les escucho? ¿O me dejaron sola? Muy claro, hermana, es para tratar de evitar justamente eso, o sea, es entendible. Y
Está claro con eso así como abordado, al menos esto de corredentora, aunque no es el significado o sea, como lo entendemos en el español, ese título, como lo entendemos en el español, exacto, se presta para confusión, porque no es ese significado de ser igual que, sino como tiene otras cosas, ¿verdad? Pero sí, es un poco más entendible. Gracias. Con mucho gusto. Sí, sí, quiero, miren, es que pienso que ahorita los medios le fomentaron mucho. Voy a tratar de, como así, un ejemplo para ver si queda más claro esto. Vieran que, por ejemplo, nosotros, voy a hablar de las Sagradas Escrituras. Romanos 8:28 tiene una connotación, tienen traducciones. Romanos 8:28 dice, todo lo que Dios dispone es para el bien de los que a Él lo aman. Voy a poner este ejemplo por lo de la Virgen, ¿eh? Entonces, vas estudiando, ¿verdad? Ahí así, esa traducción está, me parece, si no estoy equivocada, es en la Biblia que la mayoría tenemos, latinoamericana, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios dispone, y vamos, o sea, hasta ahí llegaba la comprensión en su momento, los estudios del griego, del latín, del arameo, del hebreo. Gracias a Dios se va avanzando y ya la Jerusalén y sobre todo otras un poquito, dice la traducción más acertada, más acercada de las originales, Dios interviene. Esto le ha dado un cambio porque lo primero, entonces decía la gente, por ejemplo, te pasaba algo, es que Dios te lo permitió, Dios, todo lo que Dios lo permite pues para algo. Entonces, esto había llegado a la conclusión de, bueno, Dios me mandó la enfermedad. No, pues es que Dios así lo quiso. Llegamos a conclusiones de este tipo. Dios así lo quiso y pues Dios lo mandó porque lo quiso. Cuando se basa más sobre todo, ay, se me fue, los biblistas, y hay traducciones que dicen, no, la, la, el verbo, ¿verdad? Lo más original, lo más apegado es Dios interviene. Entonces, esto repito, así como que, entonces Dios no me lo manda, Dios no lo quiso, Dios no lo dispuso. No, porque o sea, Dios cómo va a querer algo malo para ti. ¿Qué es lo que pasa? En aquello que te está pasando, que tal vez es malo y que fue consecuencia de tu pecado o fue consecuencia de otra situación, Dios interviene para salvarte o para hacerte un bien. Ha pasado, pero esto no se le hace mucho revuelo, ¿verdad? O sea, entonces se equivocaron los otros, esto nos había llevado, no una interpretación tan asertiva, pero también le decimos, pero ¿por qué le dábamos credibilidad si nosotros nos basábamos en un Dios misericordioso? Bueno, estamos vivos, o sea, vamos entendiendo más conforme ha pasado el tiempo. Digo esto porque ahorita por los medios de comunicación, ay, guau, Corredentor y el Papa dijo que el otro se equivocó y que la Virgen, no, no, la iglesia más que corregir, va siendo más acercada al original, a lo primero, a lo que se dijo. Y eso nos va dando también un entendimiento diferente, y no solamente en relación ahorita con lo de la Virgen, por el tema que estamos hablando, sino incluso de algunas palabras de las Sagradas Escrituras, y ya se le da. Porque en otro momento decíamos, hablando del tema de las Sagradas Escrituras, pues es que Dios me lo mandó, como Romanos 8:28 dice que todo lo que Dios permite, entonces para mi bien era eso. Entonces, cuando dices no, o sea, Dios no te lo mandó, pero Dios interviene, entonces ya le damos un sentido diferente. Está pasando lo mismo con esto. En algún momento se usó esta palabra, esta expresión, que a lo largo de estos años ha causado un poco de confusión. Yo he escuchado padres de verdad, con toda la teología y la mariología, que dicen, es que sí es corredentora por esto, por esto, por esto, por esto, y no le está quitando el lugar a Jesucristo y demás, ¿va? Y con mucho celo están peleando esta postura, y uno dice, qué padre que ellos tengan ese entendimiento, pero no toda la iglesia lo tiene. Entonces, el Papa dice, no vamos a estar debatiendo, y como no se trata de estar explicando a cada persona que es corredención, ¿qué vamos a hacer? Evitamos esto y ya le seguimos. Así sería. ¿Quedamos bien, Erika? Por ahí. Sí, claro, queda un poco más claro, ¿verdad? Quitar esa palabra porque en el español
de verdad causa esa duda. Entonces se quita y se avanza sin resentimientos para ningún Mariano, ni Mariana, ni... y creo que la Virgen estaría muy de acuerdo, ¿verdad? Ella en su humildad pues más bien ni le gustaría que le pusieran ese título en todo, ¿verdad? Pero bueno, habemos habemos, me incluyo, ¿verdad? Porque a veces los católicos somos un poco de buscar algún lado, ¿verdad? De ese tipo de dudas o de consultas, o lo que sucede del Papa, ¿verdad? Y el Papa ya salió diciendo otra cosa de la Virgen, y entonces ya estamos como los protestantes y todas esas cosas. No, muy bien, y que qué bueno que lo preguntaste y sin temor, para eso estamos, con mucho cariño y sobre todo en estos tiempos, hermanos, que los medios, sí quiero un poquito andar un poquito en este tema, aquí por eso aclaré, o sea, ya con este punto dice, creemos que el Papa Pablo VI sí aportó un poquito de muy personal, o sea, yo creo, por eso aquí dice que no tiene valor definitivo, o sea, es decir, estaba la posibilidad que pasara esto que hizo el Papa, Pablo, perdón, León, ¿verdad? Que dijera, a ver, vamos a ejemplificar de otra manera. Mientras no se corrija un dogma que nunca va a pasar, o sea, no hay problema, porque luego así como, no, es que el Papa anterior, es el Concilio Vaticano, se equivocó y nos han enseñado mal y los escritos, no, y cada cosa, ¿no? Que ya se reveló el tercer secreto de no sé qué, o sea, ¿verdad? Le damos otro sentido, pero no, la iglesia desde un principio ha estado consciente que todo lo que ahí se vio, de hecho, vamos a leer la conclusión, o sea, dices, bueno, sí, pero no, o sea, todavía estamos en esa situación porque, pues, hermanos, yo me basaría en el ejemplo también de San Agustín, ¿no? Que queremos meter en nuestra cabecita toda la inmensidad del mar, ¿no? Queremos, o sea, comprender la gran... Hablar de la Virgen María, hermanas, de verdad, hermanos, cuando yo, bueno, vi los dogmas que me volaban la cabeza, ¿verdad? Yo lo debo de confesar, así dices, ay, Dios mío, sí, pero no, pero la ciencia, pero la medicina, pero la Virgen, etcétera. Entonces dices en un momento, o sea, la fe ve algo tan extraordinario y tan grande, meterlo aquí, meterlo aquí que tenemos pecados, que tenemos criterios, que tenemos falta de fe, o sea, es muy complicado, de verdad. Y la Virgen María, fíjense, yo porque digo, sí, es que no se podía llegar a otras conclusiones, voy a decir a lo siguiente, dudar de muchas cosas de la Virgen María, hablando de lo que estamos ahorita viendo, es dudar de la grandeza de Dios. O sea, al final, basándonos en las Sagradas Escrituras, Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué lo quiere? Uno, y dos, este, Él tiene su plan de salvación y ya había pautas a seguir. Entonces la Virgen María, el aceptar, ¿verdad? Esa grandeza, por eso estas posturas, es aceptar la grandeza de Dios, su misericordia. Entonces, por eso, pero entre esta comprensión y este proceso hay cosas que se pueden decir un poquito más que debatibles, es incomprensibles para nosotros. Y que la iglesia se ha esforzado mucho en darnos darnos palabras asertivas, conocimientos, y que a lo largo de la historia, y luego que si somos hispanos, y que qué significa para los italianos, y qué significa para Francia, y qué significa para la cultura de Oceanía, etcétera. Entonces, es esa la situación. Entonces, pero vamos a continuar, cualquier cosa queda atenta. Valoración de conjunto del texto mariológico conciliar. Vamos a llegar. El texto es una vía media entre las dos tendencias presentes en el concilio: pretender situar a María en el conjunto del misterio de la redención para que no se quede como una pieza aislada, poniendo de manifiesto su relación con la Trinidad y con la Iglesia. No hay en el progreso cuantitativo definición de nuevos dogmas o expresión de consecuencias nuevas en la Mariología. Si hay un progreso cualitativo, insistencia en los aspectos cristológicos, eclesiológicos y neumatológicos que son del Espíritu Santo. Hay en él un esfuerzo por lograr una presentación más ecuménica de la doctrina. Aunque no recoge todo el temario de la Mariología, es el primer texto
conciliar de la historia de la Iglesia que trata con tanta amplitud el tema de María. Y ya la conclusión. El texto conciliar que se propone explicar la función de María en el misterio del Verbo encarnado y los deberes de los redimidos para con la Madre de Dios es una vía media entre las dos tendencias mariológicas presentes en el concilio. Su insistencia en los aspectos cristológicos, eclesiológicos y neumatológicos se puede considerar un progreso cualitativo en la presencia de los misterios marianos. En su lenguaje se refleja la preocupación ecuménica del concilio. Entonces, miren, aquí queda bien bonito, pero porque quiero decir un punto, o sea, nuestra iglesia como madre, la iglesia, no estoy hablando de la doctrina, porque ya están pautas a seguir, ya están los dogmas, no se ha dicho hasta ahorita un nuevo dogma de la Virgen María, estamos con lo que tenemos, pero sí estamos conscientes, repito, que para nosotros hay como, vamos a llamar un poquito como lagunas mentales o como un poquito ahí que, no como tan el del misterio, porque el misterio ya está dado, el misterio ya está hecho, ahí está enfrente de nosotros, pero nosotros nos está causando algo de incomprensión y lo que la iglesia está dando a través de los años y todos los estudios, por eso a veces gente dice, ¿qué tanto estudian? Pues hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, ¿verdad? Mucho que comprender, sobre todo, por eso decíamos en el inicio, o sea, este estudio nos tiene que ayudar, ¿verdad? Un poquito a entender y la iglesia no, iba a decir lo siguiente hace ratito, no tiene esto escondido, o sea, las conclusiones del Concilio Vaticano ahí están a la mano, más ahorita con tanto internet y medios, y ahí dices, bueno, se llegaron a acuerdos, pero todavía no se cierran las conclusiones, todavía están, ¿verdad? Pues, o sea, podrá darse un nuevo dogma, no lo sabemos. Los dogmas han dado casos al día por la comprensión, por la necesidad, por lo que dice el pueblo, ¿verdad? Por ciertas situaciones que vamos a ir viendo. Pero hasta ahorita con lo que tenemos es comprenderlo, vivirlo, aplicarlo y enseñarlo. No estamos, o sea, bueno, de alguna manera lo más relevante y lo más necesario ya está, o sea, queda claro que la Virgen María, el Concilio Vaticano no la presenta como, no, o sea, todo lo que hemos estado hablando en este tiempo, ahí se sigue estableciendo solamente vamos a decir, como títulos para de alguna forma darnos a entender una enseñanza. Sí, ¿sí? ¿Erika? ¿Sí, verdad? Disculpe, sí, eso es con referencia a la palabra corredentora, pero ahorita recordando, ¿verdad? También había otra palabra que era la de mediadora. Eso yo lo entiendo en el español como una persona que intercede pero también el Papa rechaza esa palabra. Ahí sí, digamos, Es que las dos yo no lo veo posturas eran, mal. ajá, porque en su momento, bueno, yo estudié este documento y estábamos hablando las posturas. El punto era de ambas palabras, corredentora y mediadora. El Papa no quiere hacer una aportación teológica, ¿sí? O sea, que digan, bueno, vamos a quitar esto completamente porque se equivocaron, porque no es. El origen de ambas posturas era, pero en su momento lo vamos a seguir viendo, Erika, el origen era la concepción. Porque nosotros tenemos como único mediador y vamos a tocar un poquito el tema de los santos y de la Virgen, ¿verdad? O sea, el sentido que nosotros le damos. Nosotros sabemos que la mediación solamente viene, o sea, como tal, ¿verdad? Es Cristo, por supuesto. También aquí vamos a ir viendo el sentido de la mediación, porque cuando no se comprende la mediación venida de Cristo, se llega, voy a poner un ejemplo tal vez un poquito humano para que tú y yo trabajamos en el mismo lugar, ¿verdad? Bueno, tú eres la dueña y yo trabajo contigo, soy tu trabajadora y tú me das a mí, ¿verdad? Por estar en tu empresa, me das cierta, incluso con que me des un gafete, yo puedo entrar a tu empresa porque estoy contigo, porque tú me has dado ese gafete. Aquí el punto, vamos a decir, entonces, alguien está afuera y yo voy a ser esa mediadora entre la persona de afuera y entre tú por el gafete, no por mi persona. Si yo no tuviera ese gafete, yo no podría tal vez ni siquiera entrar. Entonces, la redención vista, vamos a poner este sencillo ejemplo, ¿no? O sea, como esa mediación entre la persona de afuera y tú,
por ejemplificar algo, pero yo tengo esa capacidad sola, no. Si a mí me quitas ese gafete, yo no puedo ni entrar porque no tendría autoridad. En ese momento yo puedo ser mediadora por lo que tú me otorgaste a mí. Entonces, o sea, sí, Beatriz, mira, Beatriz es mediadora, sí, por lo que tú me otorgaste, pero sin eso yo soy una igualita que la de aquí afuera y solamente tú podrías atendernos. No sé si me expliqué. Súper claro, es que se necesitan ese tipo de ejemplos, pues para, es que como usted lo dice, digamos, la sabiduría de Dios es algo que aunque pareciera no es tan fácil de comprender, ¿verdad? No es tan fácil de ir masticando justamente por eso, pero así queda más claro. Claro, María puede interceder, pero es porque realmente pues Dios le ha dado pues ese poder para que por medio de ella pues nosotros podamos eh, alcanzar pues favores, ¿verdad? Porque sí, él la deja administrando pues muchas cosas, no solo ese tipo de mediaciones, pero así queda mucho más claro, gracias. Sí, sí, voy a un poquito, porque lo vamos a volver a ver, pero voy a volver a decir ahorita, ¿por qué se da como o un poquito a disgusto, vamos a decir así, de que decir que no es mediadora, porque entrarías como, entonces, bueno, y entonces en las bodas de Cana, ¿qué hizo? ¿No? En las bodas de Cana ella me dio para ese vino. Entonces, como que, entonces es como la comprensión, entonces el Papa, o sea, dice, si se generalizamos, ¿verdad? El único mediador es Dios, es Cristo, sí, 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 pero entonces volvemos al punto de los santos y la Virgen María y nos basamos bíblicamente, ¿no? Las bodas de Caná, o sea, ella claro que me dio, pero no, ¿quién hizo el milagro? Pero vamos a basándonos un poquito allí en esa misma, sí, pero el que me dio con el Padre fue Cristo, ¿verdad? El que en su momento fue el que dio, o sea, el que hizo el poder, porque es el mismo Dios, ¿no? Entonces, ante esa confusión, vamos a decir así, pero yo repito, miren, la confusión está más en nosotros por las concepciones de todo un entorno y que ahorita se nos está un poquito por los tiempos y todos los alcances. Pero entonces cuando nosotros concebimos a porque miren a mí, bueno, voy a poner ejemplos, ¿verdad? No, personas no de aquí y demás, soy misionera, digo, conozco gente de muchos lugares, a mí sí me llegó gente como hermana, entonces estoy pecando por pedir que la Virgen María medie, o sea, hasta cierto punto, si no comprendemos esto, fue algo tan doloroso, entonces le estoy fallando a la iglesia, no, 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 entonces siempre y cuando, aquí sería como por los méritos, ¿verdad? Yo te lo pido que medies por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, o sea, aquí como que la fórmula siempre va a ser, o sea, te busco a ti como mediadora por los por los méritos de Jesucristo. Entonces, tanto la Virgen María como los santos, vamos a decir así, son esos mediadores por los méritos de Jesucristo, nunca va a ser por ellos solos. Entonces ahí es donde como que esa comprensión, cuando tú ya la quieras, por ella solita, entonces ya es el pecado como tal. Entonces, esas son las comprensiones que nosotros debemos tener. Entonces, pero como difícilmente, entonces por eso el Papa, como una forma un poquito más tajante, dijo, pues ya no usemos, porque mucha gente lo hace de buena voluntad, pero también sí le está dando la mediación de Dios. O sea, es ahí donde dices, tenemos que formarnos mejor para evitar esa parte. Vamos como que por ahí va el asunto. ¿Sí? Sí, Quedamos. de todas maneras, María lo que hace en las bodas de Caná es decir, hagan lo que les diga. Porque uno diría, sí, pero María es la que me dio. Pues en realidad, si Jesús hubiese querido, no convierte en el vino. O sea, todo queda en la decisión y en la voluntad de Jesús. La iglesia sí lo presenta, o sea, dice, sí me dio, por eso le da como ese término, pero a la vez quien decide fue Jesucristo. Entonces, el mediador directo, ¿quién es? Cristo. Pero nosotros como iglesia, por ese sí generoso de la Virgen María, le reconocemos ese papel. Entonces, es ahí como que dices, bueno, desde mi fe, es que eso sí es muy importante, por eso me estoy aquí deteniendo, pero igual, desde mi fe digo, sí le hablo o no le hablo a la Virgen. Perdón, y aquí el punto también era un poquito,
reconocer, repito, todo es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Sí se ha tenido que revisar, hermanos, porque mira, ahorita voy a poner otro ejemplo, pero va de la mano, como que todo el mundo agarra su inteligencia artificial, ¿no? GPT y demás, una oración a la Virgen. Y esta, pues, esa inteligencia no tiene la formación doctrinal y andan haciendo cada oración que nos ponen a la Virgen María como mediadora, como si fuera el mismo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso, como dices, bueno, vamos a ir corrigiendo esta postura por todo un contexto, por todo un contexto. A veces, después hablaremos, pero las imágenes, las imágenes tienen un sentido, se llama iconografía, ¿no? La iconografía es por un sentido, en la iconografía también se da, se catequiza, se evangeliza, pero ahorita con todo, y si tenemos, por ejemplo, esta de inteligencia artificial no se la marca, ¿no? Pero dime características de la Virgen María para una imagen, para una oración, corredentora, mediadora, mi madre y demás, te va a hacer algo disfuncional porque no tienen los medios porque bueno, corredentora, esto lo hila. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es lo que está pasando. Tenemos tantas imágenes virtuales que entonces esta imagen de la Virgen parece un ídolo, parece un ídolo, y ya lo tienen a veces, como la gente rapidito ya al alcance lo imprime y ya es la que tienen en su altar. Entonces, va por ahí el asunto, va por ahí. No sé si queda claro. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, con eso concluimos, repito, en la conclusión se dice, o sea, estamos todavía en la apertura, estamos abiertos al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo quiera, como lo hizo ahorita con el Papa, ¿no? O sea, los dogmas ya están, esos no están como algunas posturas ya están muy claras, muy fijas, pero en lo demás, que es lo que se presentó en el Concilio Vaticano, ahí estamos en la posible aportación y sobre todo en la aclaración y en la formación, en presentar esto, lo que ya tenemos, es presentarlo bien. Yo pienso que si tuviéramos un poquito más de formación en todos los aspectos, bíblica, pastoral, nos costaría menos problemas todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Se entendería más. O sea, si sabemos perfectamente, miren, hermanos, el problema yo siempre he visto que no es los protestantes, somos los de adentro que no estamos evangelizados y catequizados. O sea, tenemos algunas posturas muy protestantes nosotros mismos. Y es lo que se tiene que ir puliendo, porque eso no es la doctrina. Sí, muy bien, pues son los tres temitas que nos correspondía tocar hoy, hermanos. Hora y media. Listo. Algo que quieran comentar? ¿Cómo quedamos? ¿Todo bien? Bueno, pues mucho gusto nuevamente. Quedo atenta. Repito, soy la hermana Beatriz, misionera servidora de la palabra. Nuevamente les digo, estoy en la parroquia de Santo Cristo, acá en Cartago, el Huarco. Cualquier cosa, si andan por estos rumbos, pueden pasar a saludarnos. Y con mucho cariño me toca compartir con ustedes estas tutorías. Ya hoy es la primera. Para la segunda ya no serían dos temas. De hecho, el primer día es cuando es bien pesado los tres temas. Pero es que no se pueden separar porque si se separan quedamos a medias. Era ver los tres de un solo. Ya los otros dos sí se pueden separar en dos. Y pues ahí ustedes vayan leyendo, vayan en su momento contestando su examen, porque el tiempo se va bien rápido y como ya vamos a entrar en en Cuaresma, vuela más el tiempo, ¿no? Y todos nosotros creo somos servidores. Muy bien, si no hay nada por el momento, entonces vamos a despedirnos, ¿les parece? Muchas gracias. Muchas gracias, Eh, gracias. Pues Muchas gracias, hermana. Pasa una buena noche. buenas noches. Nos vamos a decir, Muchas gracias, buenas noches. buenas noches, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas Amén. noches, hermanitos, que descansen.